Hola, ¿cómo están amigos? Yo muy feliz de acompañarlos un sábado más en Revelaciones. Hoy tendremos a un personaje especial. Es el expresidente del Congreso Nacional y ahora presidente del Partido Popular Español en Ecuador. Y se trata del ingeniero Juan José Pons Arizaga. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, @la estación GYE. Además, en radiocentro.es. Bienvenido, ingeniero Pons. Gustavo, adelante con la entrevista. Revelaciones. Gracias, Lore. Sí, estamos aquí en el panel con el ingeniero Juan José Pons Arizaga. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Encantado de poder conversar con usted y con Lorena el día de hoy. Como usted sabe, el programa se llama Revelaciones, así que vamos a tratar de obtener algunas aquí y sobre todo hablar de sus raíces españolas, tratando de emular. Sí, bueno, mis abuelos paternos, llegaron al Ecuador a principios del siglo XX. Señor José Pons, casado con la señora Josefa Roger, Millás Roger. Ellos llegaron al Ecuador e instalaron una piladora de arroz, el Molino Nacional. Ellos fueron fundadores de la Cámara Ecuatoriana Española de Comercio, etc. Y desde ese entonces ya mi familia se quedó instalada en el Ecuador. Somos de origen catalán, de Barcelona propiamente, y eso es. O sea que usted habla gallego. No, perdón, catalán. Debería hablar catalán. Mi abuela me hablaba en catalán. Mi padre habló un poco de catalán. Yo ya me olvidé del catalán. Y eso es un pecado que no perdonan los catalanes. Cuando viajo a España y voy a Cataluña, a Barcelona, y claro, todo mi apellido me empiezan a hablar en catalán, digo, lo siento, hablo español, hablo castellano. Y es una mezcla con el francés. El catalán. Es claro, es una mezcla. Es una mezcla con francés porque la nación de Cataluña comprende el sur de Francia y todo lo que es hoy Cataluña en España. Correcto. Y comprende también que el catalán se habla en las Islas Baleares. Todo lo que es Palma de Mallorca, Ibiza, todo eso hablan catalán. Y en Valencia, lo que ellos llaman el valenciano es una derivación del catalán. Ok. Pero ¿y Arizaga? Arizaga es vasco. El apellido de su mamá. El apellido de mi madre. Pero ellos, mi familia materna sí tiene en el Ecuador muchísimos años. Realmente mi relación más directa viene de Cuenca. Mi bisabuelo era Rafael María Arizaga Vargas, Rafael María Arizaga Machuca, y de ahí vinieron los Arizaga Luque, que son mis abuelos. Mi tío abuelo fue pues Francisco Arizaga Luque, y mi abuelo Vicente Arizaga Luque. ¿Cuándo cambia el acento de la penúltima Arizaga a Arizaga? Aquí en el Ecuador, ya es parte del español criollo, digamos, pero en el País Vasco es Arizaga. Es más, hay también Aizaga, o sea, hay una variación. Ese apellido alguna vez me lo mencionaron y yo repetí, Arizaga, no Aizaga. Así es. Sin la era en medio. Así es. Y hablando de esas raíces españolas, realmente para mí es un gusto poder conversar con usted esta mañana de sábado, ingeniero, expresidente del Congreso Nacional, Lorenita. Estas raíces españolas y su también vocación política lo llevan a relacionarse con el Partido Popular Español. Sí, así es. Y cuando terminé mi periodo como diputado y presidente del Congreso, me dediqué 100% a la actividad que tenía de comercialización de banano en el mundo, de exportación. Y entonces me trasladé a vivir en Madrid, desde donde cubría los mercados. Teniendo Madrid como base, viajaba regularmente a donde yo vendía el banano, que era básicamente Rusia, Turquía, hasta Irak, a todos estos países donde tenía clientes. Estando en Madrid, siendo ciudadano español y siendo de la misma tendencia que el Partido Popular, por mi formación demócrata cristiana, por mi formación demócrata, me afilié al Partido Popular de España. Que es de derecha. Que es de centro derecha, así es. Así es. Y el que busca volver al gobierno.
y el que busca volver al gobierno. Estamos en este momento en una campaña intensa contra el Partido Socialista Obrero Español, pero no realmente contra el Partido Socialista Obrero Español, sino contra quien sino está contra gobernando. Sánchez, Claro. que ha distorsionado inclusive el rol del Partido Socialista Obrero Español, a tal punto que los fundadores del Partido Socialista Obrero Español, Alfonso Guerra, Felipe También lo González, rechazan. lo rechazan a Sánchez. Exactamente, porque hay mucho escándalo, ha vinculado mucho a su familia en las relaciones de gobierno. Desafortunadamente, el señor Sánchez, quizás con la asesoría del señor Zapatero, se han convertido en un cacicazgo al estilo de Maduro y han copiado las malas prácticas del chavismo y del madurismo en España, porque Zapatero vive de ser asesor de Maduro. Entonces, estas prácticas las han llevado a ponerlas en vigencia en España. No solamente ellos, también lo hizo Podemos. Recordemos que en el Ecuador, en Montecristi, la constitución del 2008, que hoy nos agobia, es una constitución que fue construida con el asesoramiento de Errejón, de Monedero, de Iglesias, que eran los ideólogos del socialismo del siglo XXI, de lo que en España se llamaba Podemos. O sea que prácticamente nuestra constitución elaborada en Montecristi es una copia de la venezolana, se podría decir. Es una derivación de lo que eran las teorías del socialismo del siglo XXI, de un populismo irracional. Ingeniero, y usted fue presidente del Congreso Nacional con la Constitución recién aprobada en ese entonces, del año 1998. Así es. ¿Deberíamos volver a esa? Hay gente que dice no, porque ahí está el sucre como moneda oficial, pero estaba el nombre de Dios. A ver, la Constitución de 1998 fue una constitución muy bien construida. Una constitución que permitía que funcione un país institucionalizado, a donde las tres funciones del Estado estaban claramente identificadas y que había un balance de pesos y balances en el poder, de la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. La Constitución se quedó corta en la reforma política adicional que se necesitaba, que tenía que ver con la estructura política del Estado. Esto es, las regiones, esto es, los partidos políticos, los requisitos para ser político, de tal forma de que la estructura política del Ecuador tenga permanencia, tenga sostenibilidad y, más que nada, tenga capacidad y eficacia, que hemos visto lo que sucede hoy con la estructura política del país. En esto se quedó corta, y se quedó corta por temas electorales, como lamentablemente sucede. Esa constitución es una muy buena constitución. Indudablemente sería un gran paso si pudiéramos volver a esa constitución. Pero, valga la redundancia, constitucionalmente no lo podemos hacer, Hay un candado, sino que tiene que ir por la vía o de primero de una constituyente. Porque lo que sí hicieron quienes hicieron la Constitución del 2008 blindar fue crear una camisa de fuerza, ¿no verdad? Que, como usted muy bien anota, blindarla para que no se pueda reemplazar fácilmente. Porque ellos hablaban, acuérdense ustedes, de la Constitución por los próximos 300 años. Pero además, para garantizar el control total del gobierno y del Estado por parte de quien en ese entonces era el presidente de la República. Garantizar el control de toda la institucionalidad. Crear un caos político por la vía, por ejemplo, de lo que se derivó de la función de transparencia, lo que hoy se llama el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura. Son instituciones que estamos viendo que son un desastre. Y además, en la estructura política, crear herramientas legales como el Código de la Democracia, que es más bien el Código de la Desgracia, porque lo que ha servido es para que haya un bazar de movimientos y partidos políticos sin ideología que se venden al mejor postor el día de las elecciones. se alquilan tiendas políticas, Exacto. Alguien se quiere candidatizar, pide prestado un partido o un movimiento. Pero va más allá, Gustavo y Lorena. Sirve para robarse los fondos del pueblo a través
del aporte del Tribunal Electoral, de lo que hoy se llama el Consejo Nacional Electoral, para las campañas políticas. Porque le dan a todos más o menos por igual. Y ese dinero, ¿de qué sirve? Y por eso es que me parece que ya se aprobó la pregunta para la consulta de que los partidos políticos no reciban dinero por parte del Estado para hacer campaña. Porque se maneja ese dinero, según un estudio, una auditoría de Contraloría, como caja chica de ciertos movimientos o partidos políticos. Ingeniero, ¿y qué podemos esperar nosotros, los ecuatorianos, que vemos cómo estamos cercados, amenazados permanentemente por las bandas, por la extorsión, el secuestro, el asesinato, el sicariato? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué esperanzas nos puede dar el hecho de que haya un ala del Partido Popular Español ahora acá en nuestro país? Usted es su representante. Realmente, directamente nada. Pero en el concepto internacional significa que todo proceso que vaya a luchar contra el narcotráfico, a luchar contra las bandas, que vaya a fortalecer la democracia, a fortalecer la institucionalidad, está respaldado por el Partido Popular de España, pero más importante aún, el Partido Popular Europeo es el partido más poderoso de Europa. Y usted estuvo ¿No? en un congreso recientemente. Acabamos de tener el congreso, el 21º congreso del Partido Popular, a donde se ratificaron los principios fundacionales del Partido Popular que nacen de la democracia cristiana, de la economía social del mercado, de la doctrina social de la Iglesia y de los principios de libertad de los liberales. Es interesante, ¿no? Tener nosotros esa posibilidad de ser parte también de esa ideología que viene desde Europa. Lore tiene una inquietud. Sí, ingeniero, primero que nada, un gusto tenerlo aquí. Es un honor que usted esté sentado en esta cabina. Quiero remontarme nuevamente al año 1998, cuando usted fue presidente del Congreso. ¿Qué recuerdos le trae la llamada aplanadora, que era un grupo de movimientos políticos? Exactamente. Tenemos que ver, primero ponernos en el contexto. La política en esa década, finales de la década del 90, todavía era una política de partidos políticos y de ideología. Entonces usted tenía partidos de centro derecha, como el Partido Social Cristiano, como el Partido Conservador, como la Democracia Popular, que inclusive había revisado sus estatutos para pasar de la economía del socialismo comunitario a la economía social de mercado. O sea, estamos hablando de revisiones ideológicas, estamos hablando de revisiones programáticas, de contenido, no de populismo. Tenía usted a su vez el centro izquierda, muy bien representado por la izquierda democrática, por gente como Paco Moncayo, Wilfrido Lucero, Osvaldo Molestina, Cecilia Calderón, Andrés Vallejo, Rodrigo Mora. ¿Usted considera que era de más nivel en esa época? Del Congreso. Yo le quiero simplemente, si tienen un minuto, mencionarle algunos nombres, y ustedes mismos respondan a la pregunta. ¿Quiénes integraban el Congreso del año 98? El Congreso del año 98 estaba integrado por Germánico Salgado, Pedro Pinto, Vicente Albornoz, Jaime Nebot, Raúl Gómez Ordeñana, Álvaro Pérez Intriago, Alexandra Vela, Heinz Meller. Estaba integrado por Paco Moncayo, Osvaldo Molestina, Wilfrido Lucero. En la izquierda estaba integrada por Jaime Hurtado. Los indígenas estaban integrados por Nina Pacari Vega Conejo. El PRE, por diputados como mi buen amigo, el difunto Víctor Hugo Sicuret, Jorge Manuel Marún. Es decir, estamos hablando de una estructura humana. Sixto Durán Ballén, León Roldós. Entonces, para mí, ser presidente de ese Congreso era un desafío enorme por la capacidad de diputados con los que teníamos que debatir. Pepe Cordero, un verdadero jurista. Entonces, deme 5 nombres iguales en la actual asamblea. No le digo que deme... ¿Actual? En la actual y en la anterior y en la anterior. Deme 5 nombres de ese nivel. Eso le responde por qué. Y volvemos a lo que usted me preguntaba originalmente. Los partidos políticos funcionaban. Funcionaban con... Y sí, un pequeño comentario, una crítica
a los analistas de ese entonces, una crítica a la prensa de ese entonces, que atacaba a la partidocracia. Pero es que no puede haber democracia si no hay partidos políticos. No puede haber democracia si tiene un bazar de tiendas que se venden al mejor postor el día de las elecciones. Acá había partidos que funcionaban, sí, con liderazgo fuerte, como el de León Febres Cordero, como el de Osvaldo Hurtado, como el de Maguad, como el de Rodrigo Borja, como el de Abdalá Bucaram, como el de Sixto Durán Ballén, pero que tenían con mayor o menor grado un contenido ideológico. Hoy eso no hay. Entonces, cuando se trataba de hacer alianzas en el Congreso, se discutían temas ideológicos, programáticos, en función de las realidades que vivía el país y de las crisis que teníamos que atender en el Congreso Nacional. Como el momento, la crisis bancaria, ¿no? La crisis bancaria, la primera gran crisis que era manejar la guerra con el Perú. Cuando el presidente Maguad asume el poder, estábamos a punto de ser, estábamos a punto de ser invadidos nuevamente por Perú. Cuando asume Maguad. Cuando asume el presidente Maguad, estábamos, y esto lo pueden ratificar los señores militares de ahora y de esa época, estábamos a punto de ser invadidos por Perú. Y el proceso de negociación intenso entre el presidente Maguad y el presidente Fujimori logró detener ese proceso. Y en base a una excelente decisión, histórica decisión, del arquitecto Sixto Durán Ballén cuando fue presidente, de reconocer el Tratado de Río de Janeiro. Porque lo que pasa es que nos olvidamos de la historia. Claro. ¿No, verdad? Nosotros no reconocíamos el Tratado de Río de Janeiro. Para nosotros era nulo el Tratado de Río de Janeiro. Era pecado. No se cerraba, ¿no? No se cerraba, era la herida abierta. Pero el presidente Durán Ballén, después de que gana en el CENEPA, con militares como Paco Moncayo, como el general Gallardo, etc., después de que ganen, una vez que ganamos en el CENEPA, el presidente Durán Ballén dice, ni un paso atrás, pero reconocemos el Tratado de Río de Janeiro. Con lo cual se reactiva el rol de los garantes. Entonces, seguido ese proceso, Maguad, ya con eso sancionado, trabaja en el proceso de negociación para que los garantes permitan que se cierre el litigio. Pero los garantes ponían una condición, que los congresos, tanto de Perú como de Ecuador, aprueben, tenían que aceptar que lo que ellos resuelvan, los garantes, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, que lo que ellos resuelvan como garantes era vinculante, era obligatorio para los dos países. Y eso fue la principal tarea durísima que tuvimos en el Congreso, en nuestro caso del Ecuador, lograr que los diputados de ese entonces acepten esa condición de los garantes, que luego de intensos debates y una gran dosis de verdadero patriotismo, la gente deponga posiciones y se acepte la vigencia de lo que resuelvan los garantes del protocolo de Río de Janeiro. Y enseguida se les vino el tema de dólar frente al sucre, el sucre se devaluaba permanentemente. Claro. Volvámonos a poner en contexto, Gustavo y Lorena. En 1997 tuvimos el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño significó que el Ecuador pierda 3.000 millones de dólares de ese entonces. Es decir, la banca no pudo cobrar 3.000 millones de dólares. Porque ¿qué significa la pérdida? Se perdió en arroz, se perdió en camarón, se perdió en todo lo que estaban los créditos concedidos. Y de ahí la mancha blanca. Luego el tema de la mancha blanca. Pero primer problema. Segundo problema. El precio del barril del petróleo estaba en $7 el barril del petróleo. Ingeniero, ¿y Perú? Bueno, en Perú todo está fundamentado en la Constitución del año 93 de Alberto Fujimori. Esa Constitución diferenció lo económico de lo político y le dio estabilidad a lo económico básicamente a través de la independencia del Banco Central. Y de hecho así se llama, ¿no? Banco Central Independiente, algo y así. El presidente del Banco Central lleva en funciones más o menos 16 años. Entonces, fíjese usted, un país con los problemas políticos que tiene, gravísimos, con una presidenta que tiene 3% de aceptación, con todos los presidentes que han estado presos, inclusive uno lamentablemente suicidado, tiene un riesgo país de 230 puntos, porque la economía es estable. Las inversiones han sido gigantescas en
producción agrícola de exportación. Perú hoy es líder en la exportación de espárragos, de arándanos, de uvas, de cítricos. Y nos hace competencia en arroz. Nos hace competencia. En banano no creo, No, pero... ellos tienen banano orgánico, pero muy poca cantidad y con serios problemas. Entonces, verdaderamente, esto es lo que nos ha faltado en el Ecuador. Fíjese usted, hago una comparación muy sencilla. El sector petrolero del Ecuador va de bajada. Hoy se exporta más camarón que petróleo. Las exportaciones que mantienen la economía creciendo en el Ecuador al 3.9% del Producto Interno Bruto son camarón, cacao, banano, flores, pitahaya, atún, pescado. Todo sector privado. Y aún con mucha intervención del Estado. A pesar de la excesiva intervención del Estado, son los sectores productivos privados los que están generando el ingreso para la economía del Ecuador, la generación de empleo que hace que la economía del Ecuador pueda crecer en el primer semestre al 3.9%. Mientras que todo lo que tiene que ver con el Estado es un desastre. Telecomunicaciones, energía eléctrica, petróleo. Ahí está. Las carreteras. ¿Por qué no tenemos todas las carreteras concesionadas? Entonces, esto es el gran trauma. Y es un trauma cultural en el Ecuador. ¿Cómo cambiar eso, ingeniero? Porque a mí me gusta investigar mucho el tema petrolero peruano. Ya frente a las costas del norte del Perú han descubierto nuevos yacimientos y ya está la Chevron ahí que afila sus herramientas para explorar y extraer. Ya están explotando gas. Nosotros hablamos del gas del Golfo desde la época de la presidencia del doctor Otto Arosemena Gómez. Son como 50 años atrás. Yo pensaba que era de la época en que yo estaba en el colegio. Otto Arosemena Gómez, la ADA Oil Company, fue la primera que tuvo la concesión y que por razones políticas la tumbaron. Desde ese entonces, y extraemos muy poco gas del Golfo. Y esos yacimientos no tienen frontera en el subsuelo marino. No, en absoluto. Mientras que en Perú, el norte del Perú, se abastece enormemente del gas que se requiere para generar electricidad. Energía limpia. Energía limpia y más barata. Entonces, verdaderamente volvemos al tema de un problema de cultura, de economía política en el Ecuador, que tiene que ver con toda la ciudadanía. No es que solamente un gobierno, es con toda la ciudadanía. Y cuando hemos tenido 10 años de un gobierno socialista con unas connotaciones populistas, chavistas, cubanas, etc., la población se ha agravado el proceso. Y si a eso le sumamos la grave crisis de tanto corrupción como del narcotráfico, hace que la situación de nuestro país sea una situación supremamente compleja. Eso sí es culpa de Correa, ingeniero. ¿Qué es culpa de Correa? El narcotráfico, todo lo que nos está pasando. A ver. El narcotráfico no es nuevo. A ver. No, es que justamente queríamos hablar del tema, ¿no? La inseguridad de antes versus la de ahora. Y ahí tiene que ver el narcotráfico. A ver. La apertura del país al narcotráfico sí está fundamentada en las malas políticas del gobierno del presidente Correa. La primera mala política que llevó a malas acciones, su relación con Estados Unidos en el control del narcotráfico. El Ecuador venía trabajando con Estados Unidos para contribuir a la lucha que Estados Unidos tenía contra los carteles de Colombia en el Plan Colombia. Dentro de esa lucha, el Ecuador tenía un convenio con la DEA para el control e inteligencia del narcotráfico en Ecuador y un convenio con el Comando Sur para la utilización de la base de Manta. No es que era una base americana, era la base del Ecuador, manejada por ecuatorianos, a la cual se le permitía a la Fuerza Aérea norteamericana utilizar para el vuelo de unos aviones especiales que se llamaban AWAC, que es el control desde el aire de todo, con tecnología de ese entonces. Hoy la tecnología ha cambiado, es mejor. Esas medidas Correa
las rompió, con lo cual perdimos ese apoyo. Y aparentemente las rompió como parte de su pacto con las FARC, que apoyaron la campaña del expresidente Correa, que es público y notorio. Y con la dolarización, Y luego, toda esa droga que se luego, iba por perdóneme, aquí. y luego el otro elemento de política fue la política de fronteras abiertas, la nacionalidad universal. Entonces el Ecuador se llenó de todas las mafias habidas y por haber del mundo, porque se podía venir acá sin visa, sin ningún control. Y el tercer elemento fue la legalización del microtráfico a través de las dosis, porque lo enfocaron como un problema de consumo, sanidad, ¿no? de sanidad, no como un problema penal. Teóricamente podrían tener algo de razón, pero lo que sirvió fue para que se creen las redes que hoy son la base para la organización y funcionamiento de lo que llaman GDOs, grupos delincuenciales organizados. Entonces, ese es el aporte del gobierno del presidente Correa al problema que hoy nos tiene verdaderamente emproblemados. Ingeniero, y no tomamos en cuenta que al estar dolarizados, toda esa droga que solo pasaba rumbo a los puertos se iba a quedar, porque primero empezaron vendiendo el sobre de 1 gramo a 50 centavos de dólar. Ahora sé que vale $1. Y de una droga que es mezclada con una serie de cosas que terminan matando más rápido al consumidor. Yo no soy un experto en la materia. Yo sinceramente no puedo opinar con conocimiento de causa. Como diría un amigo, conozco lo suficiente para ser peligroso, porque no soy un experto. Sin embargo, puedo repetir lo que un experto en la materia, un capitán de la Guardia Civil Española, que hizo un estudio en Ecuador hace 6 años, me explicaba. El Ecuador era un país de tránsito de la droga. Como tal, estaba reducido a que sea una especie de carretera de la droga de Colombia o de Perú a los puertos de Guayaquil, Puerto Bolívar. En ese entonces no había Pozorja. ¿Y por qué o en nuestros Manta, puertos? Porque en nuestros puertos se mueve el mayor número de contenedores refrigerados del mundo. Solamente de banano se mueven entre 5.000 y 7.000 contenedores por semana. Semanal. Semana en los puertos de Guayaquil, Puerto Bolívar y Pozorja hoy. Entonces el control se volvía muy difícil. Y el acceso a través del Golfo de Guayaquil, los canales, los pantanos, el manglar, era muy fácil. Hasta ahí todo era, digamos que más o menos controlado y más fácil de detectar. El momento en que se abren las fronteras, ellos trajeron sus fuerzas, sus equipos. Y el momento en que se legaliza el microtráfico, se crean las redes de distribución. Entonces ya pasa a ser no solo un país de tránsito, sino un país de consumo, de distribución, de tránsito. Pero el mercado no es que sea muy grande. Lo que sucede es que les permite formar a los ejércitos locales que terminan siendo los lobos, los tiguerones, los choneros o como se llamen. Esos ejércitos locales le dan a los carteles la tropa, la mano de obra para masificar el transporte. Les da mucho más acceso a caletas, mucho más acceso a bodegas. A territorio que la policía no conoce. Exactamente. Entonces, eso es lo que hace que el Ecuador hoy se convierta en una plataforma de exportación de miles de toneladas. Y todo eso sin un ojo de Dios. Y todo eso sin un control suficiente, porque al final del día los recursos que tienen los carteles, los recursos que tiene el narcotráfico, son superiores a los recursos que tiene nuestra fuerza pública. Con un agravante, la fuerza pública tiene límites. La fuerza pública tiene que cumplir con la ley. Los delincuentes no. Y eso agrava las ¿No cosas. ve cómo matan 12 muchachos en un billar en playas? Dios mío. Así es. Por matar Inocentes. a uno. Así es. Inocentes. Así es. ¿Y usted cree que hoy por hoy el presidente Noboa va por buen camino en ese tema? ¿Usted cree que puede controlar en cualquier momento estos tentáculos del narcotráfico? A ver, esto no es un problema del presidente Noboa o del gobierno nacional. Este no es un problema que se resuelve de la noche a la mañana. Así es. Este es un problema que tiene que haber, como dice la novela española Fuente Ovejuna, todos a una.
Si todos los ecuatorianos no nos ponemos de acuerdo en trabajar de acuerdo a las circunstancias a las que estamos abocados, no vamos a poder derrotar el narcotráfico. Y con apoyo extranjero. Fíjese usted, todos los ecuatorianos nos unimos para apoyar una competencia del bolón de verde, del encebollado, 8 millones de votos. Todos nos unimos por la tri, pero no nos podemos unir para enfrentar el problema más grave que nos agobia, que es el problema de la seguridad generada por el narcotráfico. Es una locura. Entonces tenemos a su vez una estructura jurídica diseñada por la Constitución de Montecristi y por el socialismo del siglo XXI, que significa una camisa de fuerza para poder actuar contra esa mafia. Entonces tenemos que romper esa camisa de fuerza. Y en esa línea sí parecería que el presidente Noboa y su gobierno están haciendo lo correcto de, por la vía legal, romper esas amarras. Lo que pasa es que eso significa un trabajo de tiempo, de perseverancia y de entendimiento. ¿Cuánto tiempo de las autoridades. Estimado promedio? No se puede. Mire, por ejemplo, las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional de suspender esos artículos de las leyes significan un atraso en el tiempo. Cuando hay juristas que sostienen que podían estar vigentes los artículos y que cuando se viole la Constitución en la aplicación del artículo, entonces actúe la Corte Constitucional. Porque una Corte Constitucional no puede estar por encima del entorno, del contexto del país en que vive. Y de la realidad que vive ese país. Entonces, ahí hay mucha tela que cortar. Ingeniero, el tema de la seguridad nos atañe a todos. ¿Cómo interpreta usted la visita del secretario de Estado de Estados Unidos? ¿Vamos a empezar a reactivar esos controles, esa cooperación y a colaborar en el combate, en la lucha contra el narcotráfico como país? Volvamos a poner las cosas en contexto. El secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica es la principal autoridad del gobierno norteamericano, segundo solo al presidente, que maneja la política internacional de los Estados Unidos de Norteamérica, el país todavía más poderoso del mundo. Entonces, el hecho de que ese secretario de Estado visite el Ecuador ya de por sí es una demostración de la importancia que el país más poderoso del mundo tiene, que Ecuador tiene para ese país más poderoso del mundo, y de la necesidad de apoyo que le da ese país a través de su secretario de Estado al presidente y al gobierno del Ecuador y a los ecuatorianos. Porque el apoyo no es al señor Noboa, el apoyo es a los ecuatorianos. ¿Y cómo se transmite ese apoyo? Primero, la presencia. A los enemigos del país le dice, hey, este es mi amigo. Primer punto. Segundo punto, a los delincuentes. Nosotros vamos a apoyar en todo lo que sea necesario para combatir el narcotráfico, que también es fundamentalmente un problema de ellos, porque ellos son los consumidores. Quienes se enferman son los gringos, quienes se mueren son los gringos, no son nuestra gente. Entonces, tienen que preocuparse y tienen que dotar al gobierno ecuatoriano de todas las herramientas para combatir el narcotráfico. Yo sé que son varios programas. Tercero, el aspecto económico. El hecho de que la presencia del secretario de Estado signifique un respaldo al Ecuador, significa que en los temas que se tienen que negociar con el gobierno norteamericano, por ejemplo, los aranceles, quienes negocian los aranceles dicen, oye, ellos son amigos, hay que tratarlos bien. Quienes negocian los créditos, como el Fondo Monetario y compañía, ellos son amigos, hay que tratarlos bien. Lo pongo en una forma coloquial, porque esto es así. El amigo de mi amigo es mi amigo. El amigo de mi enemigo no es mi amigo. En ese sentido del apoyo que requiere Ecuador, yo sé que son varios programas, pero se criticó la cantidad de 20 millones y medio de dólares que se anunció que para drones, que para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, pero son varios programas. Volvemos a la cultura de la crítica. Primero, hay temas, estoy seguro, y por experiencia, cuando yo me tocaba en mi época de Estado participar en el Consejo de Seguridad del país como presidente del Congreso, hay temas que no pueden ser públicos.
hay arreglos, hay pactos, hay negociaciones, hay acciones que por estrategia no pueden ser públicas. Primer punto. Segundo punto, ya en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, quien hoy es jefe del Comando Conjunto, el general Delgado, era subsecretario de Defensa. Ya en ese gobierno del expresidente Lasso se firmó un convenio entre el Comando Sur y el Ecuador, firmado por el hoy jefe del Comando Conjunto. En ese convenio hay una cantidad de acciones que se han venido dando y una de ellas habla de un aporte del gobierno norteamericano de $5,000 millones al gobierno del Ecuador en desembolsos de $500 millones anuales contra programas específicos. Pues no es que te dan 500 millones para que te vayas de farra, sino que tienes que decir qué vas a hacer con esa plata. Entonces, eso no son 20 millones. Es 20 millones para cosas puntuales y porque toda visita, toda reunión entre dos países tiene que terminar en un documento de acuerdo. Entonces, eso es. Y otra cosa que es bien importante, la presencia del secretario de Estado en Ecuador es también un fortalecimiento para el gobierno americano, de que sí tiene aliados en esta parte del mundo. Porque al mismo tiempo que estaba aquí el señor Rubio, en China estaba el señor Xi Jinping con el presidente de Corea y con Putin haciendo una alianza anti-norteamericana. Entonces todo esto tiene que ver con la política global. Y la política global hoy es muy pragmática. Y ahora, desviándonos un poco del tema de la política, quiero que nos comente, ingeniero, sobre su faceta de codirectores, ¿verdad? Sí. De La Letra Colorada, el programa que maneja con su hija. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con ella? Fabulosa. María Sol Pons. Fabulosa, fabulosa, absolutamente fabulosa. Esta fue una iniciativa. María Sol y yo pues, conversamos muchísimo, justamente de los temas sociales, los temas políticos y todo lo demás. Y yo soy muy amigo de Vito Muñoz, pero muy amigo, más que nada del papá de Vito Muñoz. Don Nelson Muñoz Custodio y yo éramos muy amigos. Y un día conversando con Vito, le digo, oye, ¿te has dado cuenta que la mayor parte de los programas de análisis, la mayor parte de los programas de comentarios económicos o políticos son deprimentes? Que resulta que tú oyes a un analista económico decirte la situación del país y sales y te quieres suicidar. No hay cómo salir. ¿Por qué no haces un programa, le decía yo a Vito, que promueva lo positivo, lo que sí hay positivo en el Ecuador, que hay muchas cosas? Entonces le gustó la idea, me dijo, ya pues hazla tú. Hazlo tú con María Sol. Y entonces con María Sol diseñamos el programa La Letra Colorada. ¿Por qué se llama La Letra Colorada? Eso le iba a preguntar. La Letra Colorada es la letra, usted es muy joven, no sé si Gustavo se acuerde. Los viejos decíamos, hay que conocer la letra colorada. ¿Cuál es la letra colorada? La letra chiquita, la que los contratos tienes que verla con lupa, la que no leemos nunca. Y firmamos Pero en leer. esa letra colorada hay amenazas, hay oportunidades, hay verdaderamente desafíos. Y entonces el programa está orientado a emprendedores, empresarios, profesionales, a que vean los detalles, a que vean el entorno. Y a pesar de que el entorno es, el que hemos hablado hoy, hay oportunidades. Por supuesto. Y que entonces aprovechemos esas oportunidades. Y con esa línea diseñamos y trabajamos en el programa La Letra Colorada. ¿Y qué opinión le merece de que su hija también esté en medio de punto de orden y centro de debate? Con estos leones, ¿no? Que tiene alrededor. Bueno, ya estuvo aquí con nosotros también, ¿no? Sí, claro. Nos hace muy orgullosos en la familia. Le pide consejos, me imagino. No. Ella es una mujer con pensamiento propio, pensamiento crítico. Discutimos, debatimos, pero ella tiene sus ideas. Y tiene sus ideas formadas a lo largo de su vida a través de un proceso de investigación, de educación, que a ella siempre le gustó la historia, siempre intervino en lo político. Quizás también, como en mi casa había mucha actividad política, ella, con mis más hijos, oían los temas políticos, pero ella tiene un gran interés en esto, en el análisis político, en el análisis social. Además, es escritora. En la actividad política, que yo sepa, no tiene Cargo interés. público dijo no, tajante. Que yo sepa, actividad política, no. Pero en el análisis político, en contribuir con sus criterios, en contribuir con el análisis dentro de los contextos, con posiciones
que el país necesita, eso es lo que nos hace a nosotros muy orgullosos. Qué bueno, Gustavo. Sí, aquí conversamos con ella, Sí. yo la animaba. Mi segunda carrera es la abogacía y la animaba a que complete porque ella nos comentó que era Sí, licenciada en licenciada en Ciencias eso, Sociales sí, y así es. Políticas de la UES. Sería buena Y que de representante ahí se fue a ella. estudiar a España. Así es. De un cargo Así público, es. pero no, dijo que no. No, le Bien insistí. tajante. No. No, definitivamente no. ¿Le sacó el carácter al padre o a la madre? A la madre. No, ella es muy como su madre. ¿Cómo está el tema de la producción bananera? Ya para ir aterrizando, usted destacaba que los productos no petroleros se lucen y están fortaleciendo la economía ecuatoriana. ¿Cómo está el tema del banano frente a los retos de la actualidad, de que les puedan contaminar contenedores en el mismo puerto o ya embarcados en el buque? A ver, en los temas de seguridad, los gremios bananeros, el clúster bananero, ha venido trabajando intensamente en todo lo que tiene que ver con políticas de seguridad, de control, de trazabilidad. Y ha venido trabajando intensamente, no solamente con las autoridades ecuatorianas, sino con las autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos. Entonces ahí se hace un trabajo constante, se hace un trabajo metódico, se hace un trabajo transparente de contribuir a el control de la cadena. Ahora, dicho esto, haciendo todo ese trabajo, desafortunadamente el volumen son 7 millones de cajas de banano por semana que se mueven en el Ecuador. El volumen hace que el trabajo sea gigantesco y que siempre puede haber fallas. En lo que tiene que ver con el mercado internacional, el banano ecuatoriano sigue siendo el líder mundial de exportación. No somos el país de mayor producción en el mundo. El país de mayor producción en el mundo es India, pero somos el mayor exportador del mundo. Tenemos más o menos 35% del mercado mundial y somos el producto de mejor calidad en el mercado. Mejor calidad tanto por la inversión en productividad como por la inversión en todo lo que tiene que ver con las certificaciones sociales, medioambientales que se hacen en el Ecuador y por la calidad de producto en lo que tiene que ver con la vida de percha del producto, o sea, la duración del producto. El banano es un producto perecible. Exacto. Si no dura, se pierde. Entonces el banano ecuatoriano se comercializa muy bien. Es un producto, hay una multinacional en el Ecuador de gran mérito que es la compañía Dole, que lidera las exportaciones. Pero todas las demás empresas son 100% ecuatorianas. Revanpac, Palmar, Novoa y muchas otras más. Entonces, hay una verdadera competencia. Y es un producto que se ha mantenido y ha crecido. Este año lleva hasta el primer semestre un crecimiento del orden del 6%. Ha crecido a pesar de la intervención del Estado. Porque contra las leyes del mercado no hay ley que pueda. Y lo estamos haciendo muy bien. Realmente felicitaciones, ingeniero. El tiempo nos hace falta para conversar con personajes como usted. Realmente muchas gracias por estar aquí en Revelaciones. Gustavo, muchísimas gracias. Lorena, muchas gracias Ingeniero, por la muchísimas entrevista. gracias. Y encantado de conversar con ustedes. Gracias a usted. Gracias también a quienes nos retransmiten Radio Centro 101.3, sus redes sociales en Centro Digital y por supuesto la estación online. Buen sábado. Revelaciones. Y esto ha sido todo en su programa Revelaciones. Agradecemos la presencia del ingeniero Juan José Pons, expresidente del Congreso Nacional. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, @la estación GYE. Además, en radiocentro.es. Buen sábado para todos.